Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Espíritu Santo, te pedimos que tú la vivifiques en nuestros corazones y que tu palabra nos transforme, nos edifique y nos dé revelación de tu Espíritu, tu presencia y de tu amor para con nosotros. Te damos gracias porque ella produce tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Y no solo somos oidores de ella, pero somos hacedores de tu palabra, Señor. Y salimos de esta tu casa bendecidos, edificados, transformados. No somos los mismos jamás, sino que hoy recibimos con mansedumbre tu palabra, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han llegado al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparada para los que le aman, Señor. Y te damos gracias por tu revelación, por tu amor incondicional y por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén. Quiero que vaya conmigo al Salmo 147 en esta mañana. Y seguimos, la semana pasada hablamos de la verdadera naturaleza de Dios. Si las personas supieran cuán bueno es Dios, lo amarían y vivieran para Él. Y sabemos que si tuviesen esa revelación de cuán bueno es Dios, viviéramos en un mundo diferente. Pero vemos que Dios ha sido deshonrado, difamado, y la mayoría de las personas no lo conocen a Él como un Dios bueno, sino lo conocen como un Dios de retribución y un Dios que está listo para castigar y para hacer daño. Sabemos que cuando ocurre un desastre de naturaleza, ¿qué dicen las personas? Eso fue un acto de Dios. No conociendo que no fue un acto de Dios, sino fue consecuencia del pecado de Adán. Dice que cuando Adán pecó, así como entró el pecado y la muerte y fue transferida a todos los hombres, también la tierra fue maldecida. Y esto lo hemos hablado antes, y sabemos que desde ese momento el hombre murió, gloria a Dios por Jesús, que fuimos restituidos, pero la tierra también comenzó a morir. Y dice en Romanos que la tierra gime. Y vemos que cuando vemos ¿verdad? Todas estas cosas, los tsunamis, los huracanes, todas estas cosas es porque la tierra está muriendo. Y suceden estas cosas. Y Jesús mismo dice que en los postreros tiempos van a haber que terremotos, todas estas cosas van a ocurrir. Pero no es Dios. Fue por causa de ¿qué? Del pecado. Vino la muerte y vino la maldición. Pero le damos gloria a Dios que en un momento dado tú y yo vamos a estar en un cielo nuevo y una tierra nueva en el nombre poderoso de Jesús. Y todo va a ser como el principio, como en el Edén, como Dios lo diseñó desde un principio, donde no habrá muerte, no habrá lloro, donde no va a haber violencia ni nada de estas cosas que estamos viendo en la tierra hoy por causa del pecado. Así que Dios es bueno. ¿Cuántos están conmigo? Dios es bueno. Y por eso vimos la semana pasada que uno de los problemas más grandes es el mal uso de la religión hacia lo que es la ley. Y vamos a ver que la ley tenía un propósito. Y vemos que esto le ha hecho un tremendo daño a la imagen de Dios, porque las personas no tienen revelación
de cuán bueno es Dios y no tienen entendimiento de lo que es la gracia, de lo que es la justicia, de lo que es la redención, de lo que es que tú y yo fuimos comprados por un precio de sangre, que fuimos salvos gratuitamente, que Dios nos amó de tal manera que entregó lo mejor por nosotros, su Hijo, para que tú y yo tuviésemos vida eterna y reinemos juntamente con Él. Salmo 147, versículo 1 dice: alaba a Jehová. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Y te dice: alábalo. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Es bueno. Y cuando vemos aquí al Salmo 100, yo le dije Salmo 145 también, quiero que vaya conmigo ahí. Dios es bueno, Dios es bueno. Le alabamos a Él porque Él es bueno. Dice el Salmo 145, versículo 9, dice: bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Así que Él es bueno para con todos. Dios no hace acepción de personas y Él es bueno para con todas sus obras, y tú y yo somos creación de Dios. Salmo 138, versículo 8 dice que tú y yo somos obras de sus manos y fuimos creados con un propósito. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nos dice otro salmo, Salmo 86, versículo 5, no lo tienen que buscar, pero dice que Dios es bueno y perdonador. Amén. Dios es bueno y perdonador. Juan capítulo 1, versículo 17, lo pueden apuntar, pero dicen que la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Así que vemos que la ley vino por medio de Moisés. Y vemos que la ley no era exacta y era incompleta. Y vemos que si la ley no se aplica apropiadamente, vemos que lo que en vez de ayudarnos, lo que hace es que crea una condenación. Y vemos que Jesús, quiero que vaya conmigo a Juan 14. Juan 14. Jesús es la perfecta representación del Padre aquí en la tierra. Él es la perfecta representación de Dios, Dios el Padre. Y nos dice aquí en Juan 14, versículo 9: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, dice Jesús, que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, eso es poderoso, Él hace las obras. Y sabemos que Jesús fue investido de poder por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con poder, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Como Dios ungió a Jesús para dar buenas noticias a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, dice, para soltar a aquellos que estaban oprimidos en las cárceles, para darle vista a los ciegos y para predicar el año agradable del Señor. Amén. Vemos como, ¿por qué? Porque Jesús cargaba en él el corazón del Padre por medio del Espíritu Santo, y por eso ese corazón dirigía a Jesús a hacer las obras del Padre aquí en la tierra. Y vemos que por eso él representó al Padre perfectamente, hizo exactamente. Y vemos que Jesús, a través de sus obras, nos enseñó el amor de Dios. Dice primera de Juan 4, versículo 8, que el que no ama no ha conocido a Dios. Fíjate, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor. Y cuando tú tienes conocimiento de Dios, ese conocimiento viene por medio del Espíritu Santo. Porque en Romanos capítulo 5 nos dice que Dios ha derramado de su amor en nosotros por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Por eso la persona que no ha conocido a Cristo, la persona que no ha creído en Jesús, la persona que no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, la persona que no tiene a Cristo morando en ellos, realmente no conoce el amor de Dios, porque Dios es amor. Y es Jesús enseñándonos y dándonos revelación de lo que es el amor. ¿Están conmigo, iglesia? Vemos que en el Antiguo Testamento Dios juzgaba según la ley. La recompensa era según la ley, y esa ley era igual a retribución. Vemos que la ley nunca jamás podía salvar. Pero en el Nuevo Testamento somos juzgados según Jesús. La recompensa es según Jesús, y esa recompensa es gracia y perdón. Ahora, vemos que Jesús nunca quebrantó la ley, sino que Él siempre guardó la ley perfectamente. Y le había hablado que la ley, tenemos los 10 mandamientos, y después habían otras 619 leyes que las ves en el Antiguo Testamento. Y Jesús cumplió cada una de ellas. ¿Por qué Jesús las pudo cumplir y tú y yo jamás y nunca las podíamos cumplir? Le acabo de decir que el que no conoce a Dios no conoce lo que es amor. ¿Están conmigo? Porque Dios es amor. Y tú y yo no tuvimos conocimiento de lo que es amor hasta que tuvimos un encuentro con Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo la habilidad de cumplir toda la ley sin fallar? ¿Por qué? Exacto. Pero ¿por qué no estaba en pecado? Porque Dios es amor. Y la Biblia dice que el que cumple, el que anda en amor, ha cumplido toda la ley. ¿Están conmigo? Porque la persona que anda en amor jamás y nunca quebranta la ley. Dios es amor. ¿Están conmigo? Y el hecho, ¿cómo anduvo Jesús aquí en la tierra? ¿Por qué Jesús tenía la habilidad de sanar y hacer milagros? Por su amor que fluía a través de él. Él estaba saturado del amor de Dios. Y por eso Jesús nunca juzgaba y condenaba, porque sabemos que el amor nunca juzga, el amor nunca condena, el amor nunca hace daño, el amor nunca anda en envidias, en celos, en contiendas, en peleas, sino que el amor siempre hace lo que es de Dios. El amor siempre llena, suple la necesidad que sea. Y por eso Jesús anduvo haciendo ¿qué? Bienes, porque él estaba ungido con el corazón del Padre. El amor del Padre estaba en él, y por eso él hizo y habló todo lo que el Padre le dijo. Y vemos que Dios Padre es un Dios de amor, y el amor de Dios se manifestó en Jesús. Por eso él envió a su Hijo. Así que cuando Dios nos dice que él nos ama, nos da la prueba, y esa prueba está en Jesús, que él envió a Jesús para salvarnos a nosotros. Eso es amor. ¿Están conmigo? Y por eso él cumplió toda la ley. Quiero que vaya conmigo a Lucas, vamos a ir a Lucas 6. Lucas 6. Versículo 27. ¿Se acuerdan que hablamos que Jesús, obviamente, como dije, guardó perfectamente y cumplió toda la ley? Y vemos que Jesús extendió su gracia y su misericordia
Y después nos demostró, leímos que la ley es ojo por ojo, ¿se acuerdan? Diente por diente. Y Jesús nos enseñó gracia y misericordia, perdón, y lo llevó más allá. Y era algo radical, porque la ley es que ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuántos saben que eso no es misericordia? ¿Cuántos saben que eso no es perdón? Porque el que anda ojo por ojo dice, me la hiciste, me la pagas. Jesús dijo, me la hiciste, te perdono. ¿Están conmigo? Me odiaste, te amo. No es lo mismo. ¿Cuántos saben que Jesús nunca se ofendió? Lo que escucharon en la radio ayer, hablamos de eso. Jesús nunca se ofendió. ¿Se acuerdan? Nunca. Y eso lo hablamos, y eso es poderoso. Una poderosa revelación es que Jesús dice, Padre, perdónalos, ¿verdad? ¿Por qué Él dice perdónalos? Él le dice al Padre, Señor, tú perdónalos. Jesús no dijo, yo los voy a perdonar. Él le dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Jesús no estaba ofendido en la cruz. Tú sabes que el que no está ofendido no tiene necesidad de pedir perdón, porque no está ofendido. Y Jesús no está ofendido en la cruz. Por eso Él dice, Padre, perdónalos a ellos. Tú, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús nunca jamás anduvo ofendido. Sin embargo, por medio de Jesús tenemos el perdón de pecados, porque Jesús no se ofendió, ni Jesús nunca pecó. Le dije Lucas 6:27. ¿Cuántos llegaron ahí? Mira lo que dice. Este es Jesús hablando. Dice, pero a vosotros lo que oís os digo. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Amar ¿a quiénes? O sea, usualmente nosotros amamos a aquellos que están cercanos de nosotros, ¿sí o no? Mamá, papá, hijos, hermanos, cónyuge. Pero Él dice aquí, Él lo lleva a otro nivel para mostrarnos el poder de lo que es la gracia y lo que es el verdadero amor. Y aquí Él lo explica. Él dice, ama a nuestros enemigos, haz bien a los que os aborrecen o te odian, bendice a quién, iglesia. ¿A quiénes? Así que si alguien te maldice, ¿qué tú vas a hacer? Si alguien te maldice, tú lo vas a bendecir. Si alguien te maldice, tú lo vas a bendecir. Dice, bendice a los que te maldicen. Y tú sabes que lo que Dios ha bendecido, ¿cuántos saben que ningún hombre lo puede maldecir? Tú y yo somos bendecidos. La Biblia lo dice, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos. Es un hecho que tú y yo estamos bendecidos en Cristo Jesús. Y lo que Dios ha bendecido, te lo dice en Números, nadie, ningún hombre lo puede maldecir. ¿Cuántos reciben ese conocimiento? De que, porque hay gente que andan en temor. Y dice que por falta de conocimiento, ¿qué? Perece un pueblo. Los hechiceros solamente le pueden hacer mal a aquellos que están faltos de conocimiento. Pero cuando tú conoces que tú estás en Cristo Jesús,
que tú has sido bendecido con toda bendición espiritual, que tienes la armadura de Dios, que en Cristo Jesús has sido justificados, que en Cristo Jesús has sido santificado, separado para Dios. Cuando tú tienes conocimiento de eso, nadie te puede hacer daño. ¿Están conmigo? Porque no hay temor, lo que hay es fe en quien yo soy en Dios. Y Dios nos cubre. Tenemos la protección divina de Dios. Pero es por falta de conocimiento que las personas perecen. Pero cuando un hijo de Dios conoce su autoridad, ¿cuántos saben que cuando tú declaras el nombre de Jesús, los demonios tiemblan? Cuando tú declaras el nombre de Jesús, los demonios tienen que correr y tienen que huir. ¿Están conmigo? Así que si alguien trata de venir en contra de ti, lo único que tú tienes que decir es el nombre de Jesús y ahí se acabó la batalla. Ahí se acabó. Pero las personas que no tienen conocimiento le dan el poder a Satanás, cuando Satanás ya fue derrotado hace 2000 años atrás. ¿Están conmigo? Dice que está bajo la planta de nuestros pies. Pero por falta de conocimiento perece un pueblo. Gloria a Dios que están ustedes aquí en esta mañana recibiendo conocimiento, herramientas que pueden utilizar. Somos parte del reino de Dios. Él es nuestro Rey y Señor. Y no somos parte de un reino que nunca pierde. ¿Están conmigo? Gloria a Dios. Seguimos aquí. Dice: bendice a los que os maldicen, ora por aquellos que te calumnian. Al que te hiera en tu mejilla, presentarle también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Todo esto es amor. Ahí vemos el amor, la ley del amor. Dice el versículo 31: y como quieres que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí vemos la ley de la siembra y la cosecha. Como tú quieres que los hombres hagan contigo, tú haz lo mismo. Sabemos que es locura tú pretender que haces cosas algo diferente y quieres un resultado diferente. Dice aquí claramente: porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito o qué recompensa tienes? Ninguna. Si tú amas a los que te aman solamente, ningún mérito tienes. ¿Cuántos saben que Dios nos ama a todos sin acepción? Ama a los buenos, a los malos, ama a sus hijos, ama al pecador igualmente. Dios no ama más a un hijo que a un pecador. Dios los ama igual. ¿Se acuerdan? Dios los ama igual. La diferencia es cuánto tú le amas a Él. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia, pero Dios nos ama a todos igual y lo vamos a ver ahí. Dice aquí el versículo 32: porque si amas a los que os aman, ¿qué mérito tienes o recompensa? Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué recompensa tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué recompensa tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, recibir ganancias. Ama pues a vuestros enemigos, haz el bien, prestad, no esperando nada de ellos, y será que vuestro galardón grande. Y así seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, o sea, Él es bueno. ¿Para quién? Para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso,
como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Qué es lo que quiere decir misericordia? Misericordia es no darte el pago que tú mereces. ¿Cuántos están conmigo? No darte. Por eso Él dice, sé misericordioso. Hay un pago, pero tú no le vas a dar ese pago. Tú no le vas a dar, ¿verdad?, lo que se merecen, sino que le vas a dar lo que no merecen, que es el amor. ¿Están conmigo? Y aquí vemos la definición del amor. Jesús mismo dice en Juan, vaya conmigo ahí rápido, Juan, vamos a dar que el Espíritu Santo nos dirija. Juan 13. Versículo 34. Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Sabemos que Él dice, este mandamiento es nuevo, porque se acuerdan que Jesús había dicho, ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Pero hay personas que no se aman ellos mismos, así que no tienen la habilidad ni de amarse ellos mismos. ¿Cómo van a amar a su prójimo? Y Jesús lo lleva a un nuevo nivel y dice, te voy a dar un mandamiento nuevo, lo voy a subir a otro nivel. Ama a tu prójimo como yo te he amado a ti. ¿Vieron la diferencia? Dios nos ama incondicionalmente. Seas malo, seas ingrato, Dios te ama, sea como sea. Y Él dice, esto es perfecto. Así como yo te he amado, así tú vas a amar a tu prójimo. ¿Dios te perdonó? ¿Sí o no, iglesia? Dios te perdonó. Así que si Él te perdonó, entonces tú puedes perdonar. Tú puedes perdonar. Si Dios no tomó en cuenta tus pecados, tú también puedes hacer lo mismo. Por eso cuando vimos ahí lo que leímos en Lucas 6:27 en adelante, vemos lo que es amor. Y dice aquí en el versículo, vemos el nuevo mandamiento, y dice el versículo 35, en esto conocerán que son, ¿qué? Mis discípulos, si tuvieres amor, ¿qué? ¿En qué las personas van a conocer que tú eres un discípulo? Que tú eres un hijo de Dios. En que eres un hombre, una mujer de oración, intercesión. Que eres un hombre que tiene fe, que mueve montañas. Que profetizas. Que tienes palabra de conocimiento. Que te mueves en señales y milagros y prodigios. No. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, en que ellos pueden ver la manifestación del amor de Dios. ¿Y cómo lo ven? Cuando se aman unos a otros. Esa es la diferencia, eso es lo que da testigo al mundo. Por eso cuando el mundo, y cuando hablo del mundo, aquellos que no conocen a Dios, ven que la iglesia misma está en pelea y contienda, dice, ¿para qué yo voy para ahí? Si aquí afuera está lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Si no hay amor, mira, están ofendidos. Mira cómo esa gente hablan de la iglesia, mira cómo hablan del pastor, mira cómo hablan de los hermanos. Personas de la iglesia, supuestamente hijos de Dios, hablándole a personas que no tienen a Dios, mal de su iglesia, mal del pastor, mal de sus hermanos. Te lo vas a ganar para Cristo y después dice, ay, te invito para mi iglesia. ¿Tú te crees que ellos son locos? No. Y entonces dice, en esto conocerán que son mis discípulos. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13, porque
tú dices, pero mira, ese profetiza, ese tiene palabras de conocimiento, ese se mueve en el don de sanidad, ese se mueve en el don de fe. Tú no sabes, ese oró y se levantó un muerto. Dicen, eso no es que van a conocer que ustedes son mis discípulos. Porque no todo aquí tiene el don de levantar los muertos. Conmigo, eso es una fe, eso es un don. Sí tenemos fe para creerle a Dios, es otra cosa diferente. Pero hay un don. Están los dones del Espíritu Santo, el don de sanidad, de profetizar, que es algo que fluye en el momento que Dios fluye. O sea, Dios dice, esta es la persona que yo he escogido para hacer estos milagros específicos. Ahora, con tu fe, ¿puedes tú levantar un muerto? Claro que sí. Tienes que creerlo. Pero estas personas tienen el don ya depositado en ellos, que solamente imponen las manos y el muerto se levanta. ¿Están conmigo? Pero tú y yo tenemos que creerlo. Amén. El que no tiene esos dones, no todo el mundo los tiene. Él dice, y entonces hay diferentes dones. Y yo reparto, dice el Espíritu Santo, como yo quiero. A este le doy el don de sanidad, el don de fe, el don de hablar en lenguas, el don de interpretar lenguas y todos esos dones. Pero hay un don que tú y yo, que aquí todos tenemos. Y es la capacidad de amar a otros. No importa quién tú seas, porque Dios es amor y Dios mora en nuestros corazones. Por medio del Espíritu Santo, que es el corazón del Padre. Mora en nosotros. Y tú y yo aquí, todo el mundo aquí tiene la capacidad de amar. Pero el amor, como he explicado antes, no es un sentimiento. El amor no es un sentimiento. ¿Qué sucede con los sentimientos, iglesia? Van y vienen. O sea, amo hoy, mañana no. Porque Dios es amor. Y Dios te ama hoy, y Dios te amó ayer, y Dios te ama mañana. So, el amor es una decisión que tú y yo hacemos. Sabemos que lo correcto es amar, cedernos al amor de Dios, y lo hacemos con la fuerza del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús le dice a Pedro, si te ofenden 7 veces, 7 veces lo tienes que perdonar? No le dijo si quieres, si lo sientes en tu corazón. Le dijo 7 veces tienes que perdonarlo al día. Y entonces ellos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Fíjate que para ir a sanar los muertos, levantar los muertos, sanar los enfermos, echar fuera demonios, nunca le dijeron al Señor, Señor, dame más fe, auméntame más fe. No, ellos se fueron tranquilos. Pero cuando el Señor le dijo, tienes que perdonar, dijeron, Señor, aumentanos la fe. Porque es una decisión que tú y yo hacemos. ¿Están conmigo? Entonces, aquí en 1 Corintios 13, nos dice, el versículo 1, dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿vieron eso? Yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice ahí? Nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿cuántos saben que eso suena bueno? Buena caridad, ¿verdad? Repartiese vendí toda mi fortuna para darle a los pobres. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, escuche, y no tengo amor, de nada me sirve. Pero pastor, entregó su cuerpo. Sí. Le dio a los pobres, sí. Pero a lo mejor tenía resentimiento en su corazón por otra persona.
a lo mejor tenía un corazón que no perdonaba. Porque hay gente que tiene resentimientos con otras personas y hacen buenas dádivas, ¿sí o no? Pero al que tienen que perdonar no lo han perdonado. Porque el amor es una decisión. ¿Están conmigo? Vemos que la diferencia del amor, y Jesús nos enseñó lo que es amor. Vemos que Jesús, como dije la semana pasada, perdonó a una mujer que la ley condenó a muerte. ¿Se acuerdan? La mujer que fue, la cogieron en el mismo acto de adulterio. Sabemos que Jesús comió junto a los publicanos, pecadores, a los que los judíos legalistas no querían hacer. Tocó a los intocables, ¿se acuerdan? Él fue donde el leproso. Y el leproso le dijo: Señor, ¿quieres sanarme? Y él dijo: quiero. Ahí mismo dice que le impuso las manos, fue sanado. Amó a los que no amaban. ¿A quién Jesús amó? A los que nadie. Lucas 8, versículo 2, te habla de María Magdalena, una prostituta, en la cual dice que fue libre de 7 demonios. Después era una de las seguidoras de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué seguían a Jesús? Porque Dios les amaba. ¿Están conmigo? Tú vas a seguir lo que tú sabes y conoces que te ama. Lucas 7:36. Lucas 7:36. Gloria a Dios. Aquí vemos el amor de Dios. Y esto lo compartimos el miércoles. ¿Cuántos saben que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios? Lucas 7:36 dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, del religioso, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus lágrimas, con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. ¿Cuántos saben que esto es agradecimiento y amor? Cuando vio esto el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién fue, qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entra en tu casa y no me diste agua para mis pies, porque no había agradecimiento ninguno. Solamente la intención de Simón era juzgar a Jesús. ¿Qué Jesús iba a decir para él poder juzgarle y condenarle? Porque sabemos que los fariseos fueron quienes crucificaron a Jesús. ¿Están conmigo? Por eso, donde no hay amor se nota, porque no hay agradecimiento. Donde no hay amor no hay servicio. Las personas que sirven son porque aman lo que hacen. Y tú ves personas que tú llegas a su casa y no te dan ni un vaso de agua. No están pensando en nada más, no te ofrecen nada. Y Jesús ofreció su vida. Somos imitadores de Él. Y cuando vemos vemos esa actitud que hay en nosotros, ¿qué vamos a hacer? Cambiarla.
orar. Espíritu Santo, gracias porque yo me cedo a ti para que tú me hagas un servidor. Quita la ceguera de mis ojos para que yo pueda ver con amor. ¿Están conmigo? Para poder ser un servidor, dar, servir y hacerlo con amor. Seguimos aquí. Dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves esta mujer, entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. ¿Con qué lo hizo, iglesia? Con lágrimas. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Dice, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar, escucha, mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son ¿qué? Perdonados. Porque ella vino con un corazón que contrito y humillado, y lo demostró. No, ella no tuvo que decirlo, Jesús vio su corazón. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, ¿dónde estaban? Juntamente sentados, ¿dónde? En la misma mesa. Comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, ¿y cuántos saben que ellos estaban qué? Sentados en la mesa. Le dijo a la mujer, tu fe, ¿qué dice? Tu fe. Y esto lo dijo a propósito, para que ellos escucharan. Porque estamos hablando de la fe, estamos hablando de la ley. ¿Están conmigo? Y es la fe lo que trae salvación. Y él lo dijo así a propósito. Y ellos dicen, ustedes están juzgando según la ley, y la ley no puede salvar. Pero para que sepas que la fe en Cristo salva, dice, mujer, tu fe. Y eso los tuvo que haber tilteado a ellos. Porque ellos creían que la salvación venía por obras. Ellos estaban juzgando. Él dice, ¿cómo esa mujer prostituta es perdonada? ¿Cómo esa mujer de mala fama tiene salvación? Esa mujer no está obrando en la ley, está quebrantando la ley. Ella es digna de muerte, de ser apedreada. Y vemos que Jesús le dice, mujer, no es la ley lo que te va a salvar. ¿Están conmigo, iglesia? No es la ley lo que te va a salvar, es tu fe. ¿La fe de quién? La fe de ella. Es nuestra fe en Dios que hace que tú y yo recibamos las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La mayoría de las personas creen que Dios nos dio la ley para enseñarnos qué teníamos que hacer para obtener una relación con Dios. Pero vemos que la ley nunca tuvo como propósito traernos una relación con el Padre Celestial. Quiero que vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. El propósito y la intención de la ley, como le expliqué la semana pasada, fue para mostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Nadie puede ser salvo hasta que esa persona tenga el conocimiento de su necesidad de Dios y de la salvación. Hay personas que no se consideran pecadores, no tienen el conocimiento. Dicen, no, pastor, yo soy bueno, yo trabajo, yo pago contribuciones, yo soy una persona buena, yo no le he hecho mal a nadie, según ellos, ¿ves? Y entonces esa persona no conoce ni tiene revelación de su necesidad de Dios. Y ahí viene la ley.
¿Han mentido? Un par de veces nada más, pero no mucho. Y fueron pequeñas. La ley dice no mientas. ¿Has robado? Cogí una pluma, pero había eso, una plumita ahí o le van a decirle polígrafo. Un bolígrafo una vez me tomé uno, eso es robar. Si no era tuyo, todo lo que tú tomas que no es tuyo, ¿están conmigo? Es robar. Me llevé una salsa Goya de Walmart, pero Walmart tiene billones de dólares. Robaste. ¿Ves? Pero si ellos se consideran buenos porque dicen, me robé una nada más, una latita nada más. Y fue a Walmart, no se lo quité a alguien que no tenía. Aleluya. Vemos entonces que fue dada la ley para enseñarnos cuán pecadores somos. Y entonces así perdemos la esperanza de ser salvos y decidimos, necesito un Salvador. Era para tornarnos de nuestra propia justicia a una justicia, escucha, que es por fe, que solamente viene a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo en Gálatas capítulo 3? Gálatas 3, qué bueno que llegaron, yo los voy a alcanzar ahora. ¿Cuántos me siguen amando? Gloria a Dios, estamos llegando ahí. Gálatas, aquí estamos, 3. Vamos al versículo 15. Dice, hermano, hablo a términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado o firmado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quiénes fueron hechas? A Abraham y su simiente. O lo que está diciendo ahí, a sus descendientes. Y aquí dice simienta o simiente, quiere decir, puede escribir ahí descendencia. Fue Abraham y su descendencia, para que pueda entender lo que estamos compartiendo aquí. No dice y a las simientes, no dice a los descendientes, dice a su descendencia. ¿Ok? Dice como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es descendencia de Abraham. ¿Están conmigo? Atentos acá. Descendencia. Amén. Por lo cual, si Cristo es su descendencia, son aquellos que están en Cristo descendencia de Abraham. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque si Cristo es la descendencia y nosotros estamos en Cristo, somos descendencia de Abraham. Por lo cual, dice aquí, dice, esto pues os digo, el pacto previamente ratificado, el pacto ratificado por Dios para con Cristo, y la ley que vino 430 años después no lo cancela, no lo abroga, para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Van a ser bendecidas. En ti viene la promesa del Espíritu, que es por fe. Pero la ley que vino 400 años, 30 años después, los 10 mandamientos y todas sus leyes, no abroga, no cancela la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Están conmigo? Lo que Dios dijo no puede ser cancelado ni aún por una ley que vino 430 años después, que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán bendecidas las naciones de la tierra. ¿Hay algún bendecido aquí en esta mañana? Aleluya, somos bendecidos. Dice el versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. O sea, si es por la ley de Moisés, si es por los 10 mandamientos, ya eso no es herencia.
¿Por qué? Porque eso no es promesa. Dios le dio una promesa a Abraham y todo esto viene por medio de una promesa. Una promesa que Dios dio. O sea que no tiene nada que ver con lo que yo hago, sino con lo que Dios prometió. ¿Están conmigo? Yo puedo ser bueno, bien bueno, y yo puedo andar y cumplir ley, pero eso no manifiesta la promesa de Dios. ¿Qué manifiesta la promesa de Dios? Lo que yo creo por fe. ¿Están conmigo? Dice la ley, la herencia que es por la ley, ya no, si es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y dice aquí, entonces, versículo 19, ¿para qué sirve la ley si no te puede hacer un heredero? ¿Para qué sirve la ley si no te puede salvar? ¿Están conmigo? ¿Para qué sirven estos 10 mandamientos y estas otras 619 leyes que hay en el Antiguo Testamento si no pueden salvar y no puedo ser un heredero? Y aquí te explica la razón por la cual Dios nos dio su ley. Dice aquí, fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones. Es por medio de la ley que tú y yo recibimos revelación de que somos pecadores y que no nos podemos salvar, y eso nos lleva ¿qué? A una desesperanza, y decimos necesitamos un Salvador. La ley no me puede salvar, los 10 mandamientos no me pueden salvar, las 619 leyes no me pueden salvar, pero mi fe en Cristo me puede salvar. Ahí está. Ahí está. Es nuestra fe en Cristo. Y por eso hemos visto un mal nombre a Dios, porque personas están basando su andar con Dios en las obras de la ley. Ay, si no hago esto, Dios me castiga. Si no hago aquello, Dios me va a castigar. Eso vino porque yo no hice esto. No. Todo viene por fe. Todo viene porque le creíste a Dios. ¿Están conmigo? Vamos a seguir aquí. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Está hablando de Moisés. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Escuche, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, o sea, si la ley que Dios dio puede dar vida, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, el perdón de pecados, la justificación es por la ley. Pero vemos que la ley no justifica a nadie. ¿Qué hace la ley? La ley trae muerte y condenación. ¿Por qué? Porque si no la cumples, ¿cuál es la retribución? Muerte. Mas la Escritura dice aquí, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos ¿qué? Confinados bajo la ley, encerrados, presos, por aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro. Eso es la ley, nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos o para guiarnos a Cristo. ¿Ves? Todo el mundo piensa que todo está bien. Cuando tú le dices a una persona, tú le dices, ¿tú necesitas de Dios? Y te dicen, no, yo no necesito de Dios, yo estoy perfectamente bien. Y tú le comienzas a explicar lo que es pecado, lo que es salvación. Y ellos dicen, yo soy bueno, perfectamente bueno, y tengo un cantito de real estate allá en el cielo. Pero cuando tú le muestras la ley, tú le demuestras su condición. ¿Están conmigo? Hablamos que es como un espejo. Y vuelvo y lo repito. Si tú le mencionas a una persona y le dices, ok,
Si tú piensas que tú no necesitas a Jesús, si tú piensas que todo está bien, que tú eres bueno, porque todo lo que tú haces es bueno, pues entonces no hay problema, eres perfecto, ¿sí o no? Pero si tú le dices, ok, pues yo te voy a hacer un pequeño examen, a ver si verdaderamente tú tienes entrada al cielo. Tú eres bueno, tú no le has hecho mal a nadie. Y tú comienzas y tú dices, en algún momento, ¿has tú usado el nombre de Dios en vano? Sí. Fallaste una. Como dije, ¿has mentido en un momento dado? Todo el mundo miente. Lleva 2. ¿Has cometido homicidio? No. Pero la Biblia dice que si tú tienes odio en tu corazón hacia alguien, eres homicida. Pero todo el mundo tiene odio. En algún momento dado, ¿mentiste? Fue una mentirita blanca. ¿Cuánto lleva? De 4-4, ¿sí? Está bateando perfecto. ¿Has robado? Pequeño. ¿Acusaste a alguien falsamente? ¿Estás honrando a tu madre y a tu padre? ¿Están conmigo? Y sigue por ahí. Y dice, de acuerdo a lo que dice la palabra, no hay esperanza para ti. Y tú dices, wow, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedes ser salvo? Jesucristo. Jesucristo. Cuando tú confiesas a Jesús, cuando tú recibes a Jesús, tus pecados, todas esas veces que fallaste, son perdonados y viene esa eterna salvación. Pero mientras la persona no conozca su necesidad de Dios, no puede ser salvo. Hay que llevarlo a conocer que tiene necesidad de un Salvador. ¿Están conmigo? Aleluya. ¿Cuántos lo están entendiendo conmigo? Quiero leerle esto mismo en la versión TLA. Y con esto vamos a cerrar. Así que les exhorto que vengan, porque hoy no vamos a terminar todo lo que tenía. Les exhorto que vengan el miércoles, porque hay mucho que aprender. En la versión TLA, si usted la tiene ahí en su teléfono, mira lo que nos dice esto. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que tú y yo fuimos redimidos de la maldición de la ley? Porque era maldición, porque no la podíamos cumplir. Y mira lo que nos dice la Biblia. En la TLA, la versión de Gálatas, le voy a leer del 12 en adelante. Pero para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios. La ley no hace falta confiar en Dios. Porque si te dice, vira a la derecha, vira a la izquierda, vira a la derecha, ¿eso requiere fe? No, eso es una instrucción y tú la haces. No tiene ninguna clase de fe. Porque es fácil. Dice aquí, no hay falta de confiar en Dios. Solo habría que obedecer la ley. Eso es fácil. Fácil. No requiere fe. Si te dicen, no mientas, ok, eso es fácil, eso. Ok, no miento. Pero para tú mantenerte sin mentir, va a requerir fe. ¿Están conmigo? Porque con tu propia fuerza, tus fuerzas están limitadas. Por eso dice la Biblia, el que obedece la ley se salvará por su obediencia. Pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Todos aquellos que la quebrantaron. De ese modo nos salvó. Porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Está hablando de nosotros. Así que si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Así que si confiamos en ¿quién? En Cristo y no en las obras de la ley.
¿Están conmigo? Si confiamos en Cristo, entonces recibimos la promesa del Espíritu, que es el Espíritu Santo en nosotros. Hermanos míos, la ley, hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Diga cualquiera. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Eso es un pacto, ya eso está hecho. Ahora bien, las promesas que Dios le hizo a Abraham eran para él y para su descendiente. La Biblia no dice que las promesas eran para sus descendientes, o sea, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos. No. Sino para su descendencia, la cual es Cristo. Y en Cristo todos son incluidos. Todo aquel que viene a Cristo viene a ser parte de esta descendencia. El que no quiere, pues no viene a ser parte. Pero todo aquel, no importa, de toda lengua, nación, quien sea, y viene a ser parte de esta descendencia. Y los incluye a todos. Lo que quiero decir es esto: la promesa de Dios no puede cambiarla ni dejarla sin valor, una ley que Dios dio 430 años después. Porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no lo daría por cumplir su promesa. Pero lo cierto es que cuando Dios le aseguró a Abraham que le daría lo prometido, no le pidió nada a cambio. Vemos cuando Dios le da la promesa a Abraham, no le exigió nada. ¿Cuántos me están siguiendo? Sino que Dios lo bendijo. Entonces, esta es la pregunta: ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Vemos que tú puedes estar haciendo algo, ¿verdad? Pero si tú no tienes conocimiento de lo que estás haciendo, tú piensas que lo estás haciendo bien, no sabiendo que hay una forma mejor, hasta que alguien te lo enseña. ¿Puedes tú estar haciendo algo mal por mucho tiempo sin saberlo? Claro que sí. Cosas que hacemos mal y dicen: mira, tú te estás tomando 2 horas en hacer esto y lo puedes hacer en media hora. Te voy a enseñar. Siempre hay algo mejor. Diga amén. Dice aquí, para mostrarnos, ¿verdad?, lo que estamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. Pero cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, no usó mensajeros, sino que se la hizo como personalmente. La ley vino por medio de un mensajero, Moisés. Pero cuando Dios le dio la promesa a Abraham, ¿cómo lo hizo? Personalmente. ¿Y cómo Dios lo hace contigo? Personalmente. Y lo hace por medio de Jesús. Cuando tú recibes a Jesús, tú recibes las promesas de Dios. Esto no significa que la ley esté en contra de las promesas de Dios, nunca, sino que lo confirma. De ninguna manera, porque si la ley pudiera darnos vida eterna, entonces Dios nos hubiera aceptado por obedecerla. La Biblia dice que el pecado nos domina a todos, de modo que el regalo que Dios prometió es para los que confían en Jesucristo. ¿Para quiénes son las promesas? Para los que confían en Jesucristo. Ahí habla, número 1, tenemos que comenzar con esto: la vida eterna, la salvación, las promesas, las bendiciones vienen porque confiamos en Jesús, no por las obras de la ley. El obedecer la palabra de Dios es fruto de tu buena relación con el Padre Celestial por medio de Jesucristo. Cuando tú ves una persona que no quiere obedecer la palabra de Dios, Dios no lo juzga y no lo condena.
Pero ¿qué demuestra eso? Que esa persona no tiene una buena relación con Dios. ¿Tú has visto hijos desobedientes? Aunque los padres quieren tener una buena relación con ellos, ellos no tienen una buena relación con los padres. Y por eso desobedecen y deshacen. ¿Están conmigo? ¿Quiénes se hacen daño? Ellos. Así que vemos que demuestra nuestra relación con Dios. Por eso lo vimos la semana pasada. Dice, aquellos por naturaleza que no eran hijos de Dios, cuando recibieron el arrepentimiento, hicieron por natural lo que era conforme a la palabra de Dios. Obedecieron la palabra sin saber que la estaban obedeciendo. ¿Ves? Cuando una persona recibe el amor de Dios y reconoce que muchos fueron mis pecados, ama mucho. Y anda en amor, sin nadie decírselo o enseñárselo, sino que tiene la unción de Dios, el Espíritu Santo ahí mismo, revelándole cuánto Dios le ha amado. Y tú no tienes que decirle, haz, obedece, sino que de ellos mismos sale la obediencia y el amor de Dios. ¿Están conmigo? Así es que tú y yo queremos fluir voluntariamente, obedecer voluntariamente, no porque tengo, sino porque lo deseo con todo mi corazón. Esa es la diferencia. Cuando dice, tengo que hacer esto, tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que hacer esto, estás perdiendo el tiempo. Estás haciéndolo con tus fuerzas y te vas a cansar y te vas a frustrar. Pero cuando tú dices, yo deseo orarle a Dios, yo deseo ayunar a Dios, yo deseo cumplir la palabra de Dios, yo deseo andar en amor, yo deseo agradar a Dios en todo lo que hago, yo deseo buscarle a Él, yo deseo más y más de su presencia. Es diferente al decir, yo tengo que buscarle su presencia. ¿Están conmigo? Eso es fuerzas, eso es obra, y eso no es confianza en Dios. Pero cuando confiamos en Dios, Señor, yo quiero más de ti. Señor, yo te necesito hoy, Señor. Yo quiero más de ti. ¿Por qué? Porque tú quieres una relación con Él. Por eso Jesús, cuando viene un momento dado, vienen las multitudes buscándoles, después que Él acaba de hacer el milagro de darle los panes y los peces, y ellos al otro día estaban buscándole, ¿y dónde está Jesús? Y vinieron donde Él, y Jesús le dijo, me buscan porque quieren más panes y más peces. Por eso me buscan. Pero no me buscan porque quieren una relación conmigo, sino quieren el beneficio, pero no quieren la relación. Diga, yo quiero la relación. Y cuando yo busco la relación, llegan los beneficios. ¿Están conmigo? Por eso Él dijo, busca primeramente ¿qué? El reino, y todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Busca tener una relación conmigo. Busca tener una relación con el Padre por medio de Jesús, y todo lo que tú necesitas será añadido, porque Dios conoce nuestra necesidad más que tú conoces la necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe lo que viene. Dios conoce todas las cosas. Conoce el principio, el medio, el fin. Dios conoce. Ya Dios conoce todas las cosas. Señor, quiero más de ti. Lo hacemos porque Él nos amó. Le amamos a Él. Gloria a Dios. Sabemos que la salvación no es por obra, y es por fe. Y esto es, podemos seguirle hablando esto por una eternidad, porque la revelación que hay de esto hay mucha revelación. ¿Están conmigo? Con eso nos ponemos de pie.
Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.